Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza, la entrega, el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris in Radio Bimba. ¿Usted conoce a Tomás Rivera Chats? Sí, lo conocí el otro día. ¿Y usted escuchó lo que se le adscribe a Tomás Rivera Chats haber dicho inadvertidamente sobre usted? Sí. ¿Y cómo usted reacciona a eso? Bueno, yo estoy enfocado en mi trabajo, enfocada en tratar de contribuir de la manera que puedo al mejoramiento del país. Yo soy quien soy, yo vivo con lo que vivo y tengo lo que tengo. Yo soy puertorriqueña, soy gay, soy muy orgullosa de mi identidad. He tenido muchas bendiciones en mi vida. Tengo una compañera con la cual he tenido el honor de poder compartir los pasados 16 años, que es una mujer increíble, inteligente. No estamos casadas, pero tenemos una hipoteca juntas, así que el compromiso de 30 años definitivamente está ahí. Ahora en Puerto Rico se pueden casar. Sí, nos podemos casar también en California, pero no lo hemos hecho. Y tengo unos padres que me han enseñado la importancia de trabajar duro, y pues a mí me parece, yo tengo la perspectiva de que con las oportunidades, con los privilegios, viene la responsabilidad de uno tratar de contribuir, y en realidad es un honor poder tratar de hacer algo por mi país. En Puerto Rico no solo es mi cuna, pero es donde aprendí la importancia y el poder que tenemos cuando nos unimos ante la adversidad y cuando nos enfocamos en echar para adelante. Saludos, y este es Radio Bimba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990. Quien les habla, el profesor Raúl Morris con ustedes. Y acaban de escuchar en el programa de Rubén Sánchez un pedacito de una entrevista que se realizó hace unos días atrás, precisamente sobre esta miembro de la Junta de Control Fiscal, el Oversight Board, aquello llamado promesa, la promesa que no es promesa, la junta que no es junta, la junta que tiene intenciones de desfalcar a Puerto Rico, que es lo que hemos siempre dicho desde el principio. Llevamos 1 año y pico predicando precisamente lo mismo, y uso la palabra con toda la intención. Ana Matos Santos. Y queríamos empezar el programa justamente con ese pequeño segmento, porque creo que en muy pocas ocasiones escuchamos a una mujer de la comunidad gay hablar tan claramente y directamente a una persona tan que hemos escuchado por tantos años hablar tanta basofia, tanto odio en contra de las comunidades LGBT en este país. Señor Tomás Rivera Chats, llevamos años escuchando. Yo creo que en muy pocas ocasiones, excepto por Pedro Julio, líder de la comunidad gay en Puerto Rico, es el único o pocos de los que han realmente, no es un poco injusto decir eso, pero han sido varios, pero no tantos como deberían serlos. Y cuando escuchamos estas mismas personas, y estoy hablando de Rivera Chats específicamente, cuando escuchamos estas mismas personas, él y muchos que representan a unos sectores de odio en este país, que son sectores de odio que llevan décadas predicando el odio, desde el púlpito y desde el gobierno y desde el Senado y desde la Cámara y desde tantos otros lugares de poder, y hablamos de muchísimos otros alcaldes que parecen olvidar que los puertorriqueños, no importa si son de la comunidad gay o no, si son de la comunidad negra o no, si son de la comunidad de nuestros mismos amigos y hermanos dominicanos que viven aquí, que son parte de la casa, de lo que es
Puerto Rico y escuchamos la prédica del odio constantemente, pues ese tipo de dinámica no es permitido, no debe ser permitido por nadie, por ni puertorriqueños ni por personas que no son puertorriqueños. Y me encantó mucho escuchar. Y yo, aunque no estoy a favor de Promesa y nunca voy a estar a favor de Promesa, entiendo que es un gobierno dentro de un gobierno y entiendo que no es democrático. Y si tenemos la potestad para criticar precisamente cosas como Venezuela, algunos y tantos aquí hablan de Venezuela, aquí tantos y en Estados Unidos hablan de Venezuela, precisamente tenemos la oportunidad de que en este momento también seamos solidarios con Ana Matos Santos y su punto de vista, y que pongamos y seamos firmes con el mensaje constante. Y tiene que ver con el programa porque precisamente vamos a hablar de racismo hoy. Yo tenía 17 años para esa época y llegamos a Nueva York llenos de curiosidad, pues, imagínate, salir de mi casita de Ponce, de una casita de madera chiquitita, de 3 cuartitos pequeñitos, y mudarme exactamente a una cuadra del Empire State Building. ¿Y esto qué diablo es? Yo miré para arriba, bueno, me quería caer de espalda, tratando de ver el final de la punta arriba del Empire State Building. Pero fue una situación contradictoria, porque a la vez de que íbamos con esa ansia, esa curiosidad, esa emoción de estar en la gran ciudad, entre tantos edificios grandes, con los retos y tantas cosas que pensaba yo que iba a obtener, entre otras, hasta pensé que me iba a comprar una bicicleta nueva, una Sweet Majestic, que era el sueño de vida, tener una Sweet Majestic. Nos mudamos a la calle 31, entre la avenida Lexington y Tercera Avenida, con la mala suerte, la mala pata de que fuimos los únicos gente de color, aparte de eso, hispanos, viviendo en una comunidad irlandesa. Allí había, desde el principio, ¿no?, notamos el rechazo, la vibración de racismo y de tantas cosas negativas. Si sucedía cualquier cosa en esa comunidad, era culpa de los puertorriqueños. Yo tenía 17 años, mi hermanito tenía 14, somos 2 solamente. Y si un bebé defecaba en un piso, decían que fueron los puertorriqueños. Recuerdo que una vez venía yo de mi escuela superior, continuando mi segundo año de escuela superior, y cuando llego frente a la casa veo a mi papá, que era un hombre bajitito, medía 5 pies, discutiendo con 2 tipos grandísimos de sobre 6 pies, y vi que uno de ellos empujó a mi papá. Bueno, ahí yo perdí la tabla y agarré una tapa de esa de la que se echaba la ceniza del carbón que se usaba para la calefacción de los edificios. Y con la tapa esa pues le caí arriba a los 2 señores esos, y bueno, corrieron, los cobardes corrieron. Llamaron a la policía y tuve la suerte de que el policía que llegó era un policía negro, americano. Y nos dijo: miren, señores, aquí no hay nada que discutir. Ya sabemos lo que está pasando. Nuestro consejo es que se muden de aquí. Váyanse arriba en Manhattan, donde están los latinos, porque sabemos de los problemas que hay. Y ahí terminó todo. Nos fuimos a la 110 porque mi tío nos consiguió un apartamento allá. Que fue justamente cuando conocí a Caco. Pero ese prejuicio, ese racismo, lo vivimos muchos de nosotros.
muchos de los puertorriqueños y muchos de los latinos en particular. ¿Y por qué digo que el programa va a ser de racismo hoy? Bueno, porque yo creo que hemos estado escuchando las diferentes perspectivas de lo que está ocurriendo en esto llamado la crisis, que yo insisto, yo no creo en esto llamado la crisis y estoy bien resistente y no me han convencido. Hace unos días estuve en una conferencia que se da en una universidad con uno de los alcaldes de la zona y que la crisis, seguimos predicando la crisis, pero yo no soy de los que cree en que hay una crisis. Yo creo que hay una situación en el gobierno y hay unas deudas que se tienen que manejar. Eso sí estoy claro que existe. Y tampoco pienso de que es casualidad. Creo que es causalidad y que es parte de un plan. Yo soy de los que piensa que hay un plan siendo ejecutado. Y menciono a Chomsky, Noam Chomsky aquí, y la semana pasada y la anterior discutimos el tema de la estrategia de la crisis como herramienta de cambio, y que nosotros hemos mencionado a la señora Klein aquí precisamente su libro, el libro que habla sobre la crisis y cómo las crisis se usan y cómo, por ejemplo, en Katrina la usaron para poder desmantelar el sistema de educación, como el 9/11 se ha usado y que algunos piensan y que hay montones de teorías que establecen que precisamente cuando se da el 9/11 hay todo un nuevo plan establecido y que nosotros hablamos aquí que los derechos adquiridos y establecidos por la Constitución de la República de Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución de la República de Estados Unidos de Norteamérica, la Constitución de la República, sí, aquella, fue desmantelada, o muchos de los puntos que protegían los derechos de las personas, el derecho a la privacidad, el derecho a no ser espiado, el derecho a que la gente no venga a tu casa y se meta a tu casa y empiecen a rebuscar tus cosas y que no arresten y que no te metan en Guantánamo o que no te metan en una de las miles de cárceles alrededor del mundo. Esos derechos fueron desmantelados después del 9/11 porque la gente que está en paranoia, la gente que está en crisis, la gente que está siendo amenazada a la muerte, precisamente está dispuesta a negociar sus derechos. Y hace unos días atrás hemos visto una serie de artículos y una serie de proyectos investigativos que se han realizado, noticiosos, serios, sobre los puertorriqueños que se van de Puerto Rico buscando dizque unas oportunidades de empleo en los Estados Unidos, en la República de Estados Unidos de Norteamérica, y que cuando van allá, o a lo mejor no sabían que tenían derechos, y como no sabían que tenían derechos, hicieron lo que les diera la gana, lo que le dio la gana con ellos. Lo hemos visto acá, un joven llegar de Alaska porque pues allá el trabajo era muy fuerte y los derechos aparentemente no, esto de trabajar 8 horas, la fantasía esa que creen tantos, que estos derechos adquiridos como en Puerto Rico, de los de 8 horas de trabajar y de que nosotros tenemos derecho a reclamar almuerzo, estos beneficios adquiridos que ahora aparentemente algunos están dispuestos a entregar. Pues no puede ser, porque son derechos que se han logrado con sangre, con mucho sudor, con mucho esfuerzo. La gente ha trabajado fuerte, precisamente por años, décadas. Han habido muchísimas personas que han fallecido a nombre de, y han protestado. Y me encanta escuchar, dicen gente, que no debemos protestar. En una democracia la responsabilidad del ciudadano es precisamente esa, no entregar sus derechos, no estar dispuesto a hacer absolutamente nada y ver que las cosas se roben y que se las lleven sin nosotros tener nosotros tenemos la responsabilidad de precisamente
fiscalizar los gobiernos. Y no es el caso del Partido Popular cuando está el Partido PNP, y no es el caso del Partido PNP, no, él es el ciudadano promedio. Usted y yo, más allá de las banderas políticas, tenemos la responsabilidad constitucional para poder fiscalizar los gobiernos. Mantengan eso en mente, porque hablando precisamente de la cuestión racial, es para mí importante discutir, que creo que nadie en Puerto Rico ha mencionado, la dimensión racial de Promesa, o la dimensión racial de la imposición de esta ley de parte de, o la dimensión racial del sistema colonial en el cual vivimos. Hacemos un repaso breve. Durante los 1900, aquí, cuando llegan a Puerto Rico, y no exclusivamente Puerto Rico, porque podemos mencionar a Samoa, podemos mencionar las Islas Vírgenes, podemos mencionar a Hawái, podemos mencionar a Guam. Todos estos fueron y son en su gran mayoría los que mencioné, excepto por Hawái, que ha sido el único, aunque territorio también fue invadido, fue Alaska y eventualmente se convirtió en estado. Todos esos lugares fueron territorios por muchísimos años. En el caso de las Islas Vírgenes todavía es, Guam todavía sigue siendo, las islas de Samoa todavía siguen siendo. Y claro, Puerto Rico, estamos en un estado de coloniaje, un territorial, ¿no? Cada uno de esos se justificó la imposición del gobierno de la República Norteamericana de Estados Unidos de Norteamérica. Se justificó bajo unos argumentos que las personas que vivían en esas islas no tenían la capacidad cultural, social, étnica, racial para poder entender la vida del anglosajón, del blanco norteamericano. Y por ende no se podrían considerar, y creo que todavía Guam es es un territorio particular, porque las personas nacidas en el territorio o en la colonia de Guam todavía hoy no nacen bajo, en el caso diferente de los Estados Unidos, ciudadanía puertorriqueña. Digo, la ciudadanía norteamericana, la ciudadanía de Estados Unidos, de la República de Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de Guam todavía no la logran adquirir. Y precisamente la justificación es la racial. La justificación sigue siendo por razones raciales, que en Guam, que en Puerto Rico, que en las Islas Vírgenes, que en Samoa, todavía en estos territorios o todavía en estas colonias que están en manos de ilegalmente de la República de Estados Unidos de Norteamérica, todavía por razones raciales no se le ha dado su estatus de ciudadanía, tal y como la disfrutan los que nacen en el mainland, en muchos que nacen en el mainland, aunque nacieran, por ejemplo, en una base militar en algún lugar del otro mundo, en el otro lado. Los derechos para votar, por ejemplo, los derechos para las protecciones que te da la ciudadanía norteamericana, todavía eso no existe. Ustedes todos saben que yo no soy de los que piensa que Puerto Rico debe ser un estado, eso siempre lo hemos dicho aquí, o por lo menos nunca lo hemos escondido y siempre hemos estado claros en todos los foros en los cuales nosotros vamos como trabajadores sociales, porque entendemos que somos un pueblo, somos una etnia, somos una raza con su propia identidad, con su propia cultura, con su propio idioma, y que nosotros no jamás nos vamos a parecer a la gente del norte, y eso estamos claros. O sea que viceversa pudiéramos pensar así, pero sin embargo, en este momento de la historia entendemos que estamos aún en un momento, en una situación ocupada militarmente. Seguimos pensando de esa forma y nos hemos comprometido desde hace muchísimos años a precisamente hablar, y más ahora que se ha impuesto desde el año pasado aquello llamado promesa. Entonces el contexto racial dentro de todo este sistema, dentro de esta ley
llamada Promesa, que seguimos diciéndole, es importante que la lean y está, yo la grabé, literalmente no tienen ni que leerla, la pueden escuchar, aunque hay una gran traducción hecha por un profesor en la Universidad en Calley, que precisamente está posteada y está resumida para aquellos que no quieran leer la ley completa, aunque hemos leído la ley completa en este servidor sí ha leído la ley completa, pero les recomendamos a todos que lo hagan, porque precisamente es lo que está ocurriendo en este momento y justifica y explica y ayuda a entender estas situaciones que se están dando a nivel político. Pero cuando hicimos ese repaso y cuando nosotros analizamos, nos comprometimos en hablar totalmente claro con ustedes como trabajadores sociales que somos. ¿Por qué? Porque es importante entender precisamente. Naomi Klein, que mencioné ahorita, y la teoría de la crisis, ¿no? Esta situación de que cuando nosotros estamos en una situación difícil, precisamente nosotros actuamos de una forma diferente y que en ocasiones, aunque no necesariamente podemos comprobar que estas situaciones han ocurrido sin la mano sucia esta de que se planificó, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de que no tenemos pruebas, pero tenemos unas teorías de conspiración, escuchamos que por ejemplo lo que ocurrió en el 9/11, lo que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿no? Toda esta situación de que los bancos se empezaron a ir a ajuste, que la 936 justamente estaba leyendo esta mañana, que precisamente sí, que la 936 fue parte de un plan. Aquí le echamos los 20 al señor Barceló, al ex gobernador Barceló, que algunos llaman, bueno, y también a Rosselló, el padre, ¿no? Que desmantelaron la 936, pero entendemos hoy que hay un plan llamado la globalización y parte de lo que necesitaba ocurrir es que estas leyes, por ejemplo en el caso de Puerto Rico, que era la 936, tendrían que ser desmanteladas para que estas corporaciones que estaban aquí pudieran salir de Puerto Rico e irse, y esos empleos precisamente se fueron también con esas corporaciones, ya sea para la República Dominicana, ya sea para Taiwán o para Singapur o para cualquiera, para China, para todos los países que eventualmente los trabajos, la mano de obra por las cuales se construyeron los residenciales públicos, que lo hemos dicho en demasiadas ocasiones, aquí los residenciales públicos no son una causalidad, son parte de una planificación para bajar la gente del campo a la ciudad y para que sean mano de obra barata para las corporaciones que iban a estar siendo desarrolladas en Puerto Rico durante los 50, 30, 40, 50, y por eso se crean los residenciales públicos. Todo eso es parte de un plan y a veces, como estamos dentro del momento, es difícil percibir que esto pudiera ser parte de, pero en aquel entonces y hoy estamos hablando de otra situación particular. O sea, en los 70 ocurrieron unas cosas y estaban planificadas, en los 80 ocurrieron unas cosas, en los 90 con el Reaganomics, ¿no? La Trickle Down Economics, y vamos Reagan y que las cosas y que vamos, la gente que tiene el dinero va a eventualmente crear las oportunidades para que las personas que están en otras o las comunidades de mediano y bajo recursos eventualmente iban a disfrutar de esa inversión de los billonarios del mundo. Pero eso no ocurrió. Lo que ha ocurrido en las últimas 3 décadas es que los ricos se han convertido más ricos y la pobreza se ha distribuido y se ha agrandado. Precisamente es lo que ha ocurrido. Eso está documentado ya en la historia actual de este nuevo milenio. Quiero mencionar la cuestión del racismo dentro de y la historia del racismo en Puerto Rico desde el principio, desde los 1900, cuando llega esta imposición militar y cómo precisamente los periódicos desde los 20, El Mundo en aquel entonces y la Gaceta de Puerto Rico y todo esto, y inclusive los artículos que se escribían en los Estados Unidos de Norteamérica sobre la invasión a Puerto Rico, exclusivamente no de Puerto Rico, porque mencioné Guam y mencioné las Islas Vírgenes y mencioné Hawái y precisamente la reina de Hawái, que fue prácticamente no, fue la monarquía de Hawái fue desautorizada por
unos 7 o 9 norteamericanos que eran militares. Bueno, era todo un fiasco, ¿no? Eso es algo que me encantaría entrevistar. He estado intentando buscar a quién entrevistar desde Hawái para que me explique. Y los hay, lo que pasa es que estoy trabajando en eso. Pero regresando a Puerto Rico, desde los 30 a los 40, a los 50, inclusive los Rockefeller cuando crean la escuela de salud allá en el área norte, la escuela de salud tropical allá en el área norte, invierten unos dineros para poder hacer unas investigaciones en Puerto Rico y aquí se experimenta precisamente por razones raciales, se experimenta con el sífilis, se experimenta con el SIDA, se experimenta con el cáncer, ¿no? Aquí hemos tenido investigaciones hechas con la píldora anticonceptiva. Eso todo es parte de la historia puertorriqueña. ¿Y por qué hoy pretendemos pensar que no nos están mirando con el mismo desprecio de siempre? Y precisamente esto de la imposición de promesa es exactamente lo mismo, es una continuación del mismo desprecio o del mismo racismo, de la misma intención de imponerse como raza. Y lo hemos dicho, y que no somos razas, son etnias, pero cómo imponer un gobierno que está compuesto precisamente por su gran mayoría hombres blancos, ricos, que son los que el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica. Y como esa supremacía de sillas y de control y de poder sigue distribuyendo su odio a todo lo que no es blanco, rubio, dientes rubios, ojos rubios y pelo rubio en el mundo. Hay un contexto que tenemos que visualizar y también es una herramienta que se pudiera usar a favor, porque la carta del racismo es una real en Puerto Rico y precisamente en este momento se me está acabando el programa. Estamos invitándolos todos los fines de semana a los mercados precisamente de Rincón, de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y en Ponce, hoy mismo, sábado, tienen que ir para allá, para el de Ponce, detrás del Museo de la Masacre. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba, bendición y cuídense.